Grabando. Bien, ¿cómo están, familia? Muchas gracias por estar aquí. Estamos en la semana de la programación mental con mis amigos de TikTok que me están acompañando desde el día lunes. Hemos comenzado con temas muy interesantes. El día lunes hemos avanzado con los conceptos de qué es la programación neurolingüística y cómo puede ayudarte a mejorar tu vida y tu carrera profesional. También en el día 2, el día de ayer, hemos hablado de cómo hackear tu mente. Hemos hablado de las submodalidades, un instrumento increíble, un aporte buenísimo que tiene solamente la programación neurolingüística. Y el día de hoy ya vamos a hablar de algo un poco más avanzado. El día de hoy vamos a hablar de los famosos anclajes. ¿Qué es esto de los anclajes? ¿Qué son estas huellas en nuestra memoria? Que en la cual tenemos, usualmente cuando pensamos en algo, a veces de manera compulsiva, ese pensamiento viene con una sensación asociada. Y eso podría ser un anclaje. Por ejemplo, este tema de los anclajes, ya vamos a conversar un poco acerca de esto, nace acerca del estudio que hizo Iván Pavlov con los animales. A los animales les hizo sonar una campanita para que comiencen a salivar, ¿no? ¿Cuántos de ustedes que están en TikTok tienen mascotas? ¿Cuántos tienen un perrito, tienen un gatito? ¿Acaso no han probado enseñarle trucos? Pues el proceso de enseñarle trucos a tu perro es en base de anclajes. Trucos, por ejemplo, como hacer así y el perro se siente. O como hacer así y el perro se siente o el perro dé la pata. Como por ejemplo hacer ese sonido es un anclaje para que tu perro venga. Por ejemplo, esas son maneras en las cuales se comenzó a utilizar los anclajes. De la misma manera funciona el ser humano. También funcionamos a través de estímulo-respuesta. Quiere decir que nuestra mente responde a símbolos específicos a los cuales tiene ya asociadas emociones. Nuestra mente responde a sonidos que tiene ya asociado fuertemente emociones. Porque los anclajes, a diferencia de lo que hablamos ayer, porque ayer hablamos de cómo cambiar los pensamientos, los anclajes ya tienen mucha más carga emocional que un pensamiento. Tú puedes modificar un pensamiento, pero un pensamiento con un ancla de por medio, quiere decir con una emoción fuertemente asociada, ya podríamos hablar de algo como un trauma, ¿no? Algo más complejo como eso, o algo más como adrenalina, como motivación, como emociones como esas. Emociones de furor en muchos casos, o emociones que te traen abajo rápidamente. Por ejemplo, a veces en los duelos, cuando vas a un velorio, usualmente a las personas las abrazan. ¿Has visto? Las abrazan siempre. Ese abrazo en el velorio, en el duelo, queda anclado en el cuerpo de la memoria de la persona. Y a veces puede un día tú estar con esa persona y darle un abrazo con la misma intensidad, de la misma forma, y la persona sienta como que, de lo que estaba feliz, sienta como algo raro. ¿Y qué es lo que pasó? Que se le activó el ancla del duelo, ¿no? De esos momentos de dolor que pasó hace muchos años. Entonces, esa es la manera en cómo los anclajes están siempre en nuestra vida. Entonces, hoy vamos a aprender acerca de eso. ¿Cómo te puedo robar una sonrisa? No, suena que me van a sacar los dientes. Busqué en el diccionario algo lindo y me apareciste tú. Qué linda, Lin Yukyung. ¿De dónde eres, Lin Yukyung? Lin Yukyung. Viste que todo lo lindo comienza con B. Como los viernes, el verano y vos. Eres de Argentina. ¿Qué dicen por acá? Yo sufro de ansiedad y el miedo a veces me gana con mis pensamientos son negativos. Eso es. Muy bien, están las personas correctas entonces en este live para aprender de estos temas. Si tú quieres aprender a dominar tu mente, y como yo le llamo, imponer la mente sobre el cuerpo, deberías comenzar a aprender temas como este. Entonces TikTok te va a servir para dos cosas, ¿no? Entretenimiento masivo, ¿no? Full webbing, o también puedes encontrar buenos mentores o tener un mix de los dos, que también es válido. Entonces bien, vamos a comenzar con el tema del día de hoy, el tema de los anclajes. ¿Cómo es que yo utilicé los anclajes en mi vida? Uno de los momentos, como las personas que no me conocen y los que sí, saben que en mi carrera profesional yo he sido peleador. He tenido épocas en las cuales he peleado en la jaula y todo esto. Así que tengo muchas historias con respecto a eso. Y esta es una historia en la cual utilicé el anclaje para poder lograr knockouts más rápido, para poder vencer a mi rival mucho más rápido. ¿Cómo funcionaba el anclaje? El anclaje funcionaba de la siguiente manera.
Se trataba de darle seguridad y certeza a mi rival con respecto a algo. ¿Qué es lo que yo hacía? Lo que yo hacía era mirar la pierna de mi rival y patear su pierna. Eso lo hacía una vez en pleno enfrentamiento. Luego volvía a hacer lo mismo. Miraba su pierna y pateaba su pierna. Luego en pleno enfrentamiento. Luego nos movíamos, saltábamos, pasaban muchas cosas y volvía yo a repetir el mismo patrón. Miro la pierna, pateo la pierna. Una vez que yo comenzaba a sentir que mi rival ya tenía confianza, seguridad y certeza de que cada vez que yo mire la pierna, yo iba a patear la pierna, una vez que el anclaje estaba instalado, por eso que en las peleas se ven mucho los juegos psicológicos, una vez que el anclaje ya está instalado, es momento de colapsarlo, es momento de romperlo. Entonces lo que hacen, esto generan los knockouts justamente, lo que haces es exactamente lo opuesto. En vez de esta vez, cuando yo mire la pierna, patear la pierna, esta vez voy a hacer algo impredecible, algo que rompa el ancla. Entonces en este caso, lo que yo hacía era cambiar la patada a la cabeza. Y eso hacía que la persona caiga en el juego, no se proteja el rostro, protege la pierna y el knockout era inevitable. Esa es una manera de generar anclajes en un momento de combate. Entonces ponte a pensar, tenemos anclajes auditivos de nuestro jefe, de nuestros padres, cuando nos hablan de cierta manera, y etcétera. Entonces por eso el día de hoy tú quisieras aprender a estar aquí. Entonces, bueno, también comentarles que el día de mañana nos toca en el live hablar también de cambio, cómo cambiar tus filtros y creencias limitantes. Entonces, el día de ayer hemos hablado de cómo cambias pensamientos. Hoy estamos hablando de cómo podemos hackear estas emociones fuertemente asociadas. Y ya mañana estamos hablando de cómo cambiar creencias que están fuertemente implantadas en tu mente inconsciente. Voy a traerles unas preguntas específicas para que ustedes puedan preguntarse en su casa y puedan encontrar esas creencias que los están saboteando. Así que voy a darme todo el tiempo para buscar esta información. Sí, así es, mente inconsciente. Así es. Todo lo que es la mente inconsciente son todos los procesos que no están en tu conciencia. Como por ejemplo, el latido de tu corazón, tus creencias que te están moviendo, tus valores, etcétera, etcétera. Hay muchas cosas que están fuera de tu conciencia. Eso tenemos que admitirlo. Tú no eres consciente de todos los pensamientos que tienes. Hay muchas cosas que están inconscientes. Así que sí, tenemos una mente inconsciente. Y bueno, el día de mañana hablaremos de eso. Cómo podemos sacar esas creencias limitantes de nuestra mente inconsciente para traerlas a la conciencia, poder hacer un juicio crítico con respecto a eso y decidir cambiarlas si fuese necesario o mantenerlas si te está generando resultados. Así que bien, quiero preguntarles a ustedes, ¿a cuánto les gustaría aprender a sentir tranquilidad solamente apretando un botón? ¿A cuánto les gustaría eso? ¿Te gustaría, por ejemplo, hackear tu diálogo interno? Porque eso vamos a hablar hoy. ¿Cómo hackear tu diálogo interno cada vez que quieras sabotearte? ¿A cuánto les gustaría aprender eso? ¿A cuánto les gustaría aprender o están interesados en aprender a dominar su mente como un maestro? ¿Cuántos quisieran tener una maestría en programación mental, ¿no? En ser sus propios programadores mentales. ¿A cuánto les gustaría eso que están aquí en el live? O que próximamente van a estar aquí en YouTube, porque también pueden dejarme sus comentarios aquí. ¿A ti te gustaría saber esto? Entonces estás en el lugar correcto. Así que bien, vamos a hablarles qué es un anclaje desde la perspectiva de la programación neurolingüística. Así que quédate si quieres aprender más de esto. Esto va a durar solamente 1 hora. A las 10 corto todo esto. Así esté en la mitad. ¡Pua! Lo corto ¡pua! De cabeza. Así que vamos a comenzar rápido. Hay bastante contenido que hacer. ¿Qué es un anclaje en programación neurolingüística? Los anclajes en PNL son una técnica, porque acuérdate que la programación neurolingüística es un conjunto de herramientas. Es una técnica del anclaje que permite asociar un estímulo específico, como por ejemplo un gesto, una palabra, una imagen, un sonido o una sensación con un estado emocional que tú realmente deseas. No te vas a querer anclar estados emocionales que no quieres, ¿no? Lo que tú buscas hacer con esos es colapsarlos para que puedas funcionar mejor. De manera que cuando vuelvas a exponerte a ese estímulo, revivas el mismo estado emocional.
Es una especie de botón emocional. Eso es lo que queremos crear con un anclaje, como un botón emocional. Imaginemos que cada vez que sientes alegría, te tocas el nudillo. Cada vez que sientes alegría, te tocas el nudillo. Cada vez que sientes alegría, te tocas el nudillo. ¿Qué crees que pase cuando simplemente te tocas el nudillo? Pues tu mente va a asociar ese toque del nudillo con esa alegría que tú estabas anclando acá repetitivamente. Entonces, esa es una manera en cómo tú puedes hackear tu mente, utilizando anclajes. Entonces, este concepto, como les comentaba, está inspirado en el condicionamiento clásico, descubierto por el filósofo ruso Iván Pavlov. Pavlov mostró que al tocar una campana, cada vez que alimentaba a sus perros, estos eventualmente comenzaban a salivar, solo con escuchar la campana, incluso sin comida. En PNL, a ver, tengo que traer el micrófono acá, disculpen. Ahora sí. ¿Dónde estábamos? Salivación, ok. En PNL, los anclajes aprovechan este principio para crear asociaciones entre estímulos sensoriales y emociones positivas. Esto es lo que hacía el condicionamiento de Pavlov. Había también el condicionamiento operante de Skinner. Este es otro científico. Este estudio relacionado es el trabajo de Skinner, quien descubrió que los comportamientos y respuestas pueden reforzarse con recompensas o estímulos, lo que sugiere que las emociones y los estados pueden anclarse con suficiente repetición. Y también está el fenómeno de neuroplasticidad, porque estas vendrían a ser como las bases científicas de por qué el anclaje funciona. Tenemos el estudio de Iván Pavlov, tenemos el estudio de Skinner y también el fenómeno de la neuroplasticidad. El concepto de anclaje también puede explicarse mediante la neuroplasticidad, que es la capacidad del cerebro de reorganizarse y formar nuevas conexiones en respuesta a experiencias. Al practicar anclajes emocionalmente, repetitivamente, estás reforzando ciertos patrones neuronales que facilitan la evocación de estados emocionales deseados. ¿Qué quiere decir eso? Se lo voy a hacer en un dibujo. ¿Qué quiere decir el fenómeno de neuroplasticidad? Quiere decir lo siguiente. Imaginemos acá que estas son dos neuronas. Lo que dice la neuroplasticidad es que el cerebro tiene la capacidad para comenzar a generar conexiones neuronales en su mente, más allá de las que ya tienen. Puedes crear nuevas conexiones neuronales. Esta capacidad que tiene la mente para crear conexiones neuronales funciona así. Cada vez que tú repites un estímulo con un anclaje y comienzas a enseñarle y educar tu cuerpo a sentir ciertas emociones, comienza a ser así, como una primera línea. Luego, conforme tú vayas repitiendo el mismo anclaje, esta línea se fortalece, se comienza a fortalecer entre neurona con neurona, hasta que el anclaje o hasta que la emoción queda constantemente asociada. Eso también se puede, por ejemplo, explicar en el caso de las personas que consumen tabaco, por ejemplo. Usualmente asocian fumar tabaco con tranquilidad. Y cuando recién están comenzando a fumar tabaco, para su cerebro es algo casi nuevo, no se desantoja nunca. Pero con la repetición comienza a crearse el anclaje de cigarro tranquilidad, por ejemplo. Cigarro salir de la ansiedad. Entonces, esa es la manera como el cerebro aprende, y el cerebro puede aprender todo el tiempo y constantemente. Entonces, la pregunta es, ¿qué es lo que le estás enseñando a tu cerebro? Este fenómeno de neuroplasticidad ustedes lo pueden buscar en internet. Es una de las cosas más interesantes, porque antes se creía que el cerebro dejaba de aprender a partir de los 60 años, que a partir de los 60 años ya para qué vas a aprender algo nuevo, ¿no? Como dicen, perro viejo no aprende nuevos trucos. Sin embargo, el fenómeno de neuroplasticidad, como la ciencia se está actualizando constantemente, pues dice que el cerebro nunca deja de aprender. Entonces tú nunca dejas de crear nuevas asociaciones en tu mente. Entonces es un motivo por el cual los anclajes funcionan. Porque el anclaje se basa en eso, de enseñarle a tu mente a generar ciertos estados emocionales a través de un estímulo. Quiere decir a que cada vez que tú tengas un estímulo, esta comunicación neurona con neurona, en el cual este es el comportamiento que quieres tener. Por ejemplo, acá lees libros, lo haces tantas veces
que ya a tu mente se le hace familiar, pues te has generado unas conexiones neuronales bastante potentes, bastante rígidas. Ahí es cuando el hábito ya está instalado. Una manera, juntando el concepto de ayer, para las personas que estuvieron ayer hablamos de cómo cambiar tus pensamientos, ¿no? Entonces, si tú pudieras unir el concepto de ayer con lo de hoy, podríamos decir que tú podrías anclar con cierto estímulo esos pensamientos que tú ya aprendiste a modificar, si uniéramos los dos conceptos. Y eso es porque la mente, recuerden ayer que decíamos, la mente no distingue entre lo real y lo imaginario. Entonces, si yo constantemente me estoy viendo haciendo deporte, va a llegar un momento en el que se me va a hacer familiar y voy a ir a hacer deporte. ¿Te das cuenta? Porque estoy utilizando mis pensamientos para estimularme constantemente. Ya ustedes ayer aprendieron qué podrían modificar en sus pensamientos para que les sea más atractivo, como por ejemplo el tamaño, el color, el brillo, el enfoque, las palabras que se podrían decir para también generar más emoción. Ayer hemos hablado de eso. Entonces hoy con los anclajes se vuelve a, digamos, ver conceptos del día de ayer y darnos cuenta que con la neuroplasticidad esto es posible. Entonces podría anclar solamente con generar varios pensamientos a la vez. Por el fenómeno de que la mente no distingue entre lo real y lo imaginario, ¿no? Tipos de anclajes en PNL. Existen diferentes formas de anclar estados emocionales poderosos. Que yo sé que ustedes quieren anclar estados emocionales poderosos. Si tú eres líder de equipo, si tú eres padre, tengo que hablar para acá, caramba, no sé. Ya, si tú eres líder de equipo, si tú eres padre de familia, si tú quieres generar estados emocionales positivos, entonces tú quisieras aprender a hacer anclajes. Por ejemplo, yo tenía un jefe que cada vez que tú hacías un buen trabajo, se te acercaba y te daba una palmada en el hombro. Cada vez que hacías algo bien, se acercaba y te daba una palmada en el hombro. ¿Qué crees que es lo que yo iba a sentir si en un momento yo estaba normal, como neutro, y él se me acercaba y me daba una palmada en el hombro? ¿Acaso no crees que inconscientemente mi mente va a asociar ese estímulo con que estoy haciendo un buen trabajo, a pesar de que actualmente no esté haciendo un buen trabajo? Pues sí, voy a sentir que estoy haciendo un buen trabajo. Por eso es que grandes líderes aprenden programación neurolingüística o temas de influencia como esto, para aprender a motivar a sus trabajadores, para aprender a crear anclajes con sus trabajadores, con sus hijos, anclajes que les generen justamente emociones que los lleven a la productividad, a la acción, a la confianza, a la seguridad. Entonces, si tú estás aprendiendo hoy anclajes, pues puedes utilizarlo con tus familiares y anclar como, ¿cómo le llaman esto? Como anclar, ¿cómo le llaman esto? Es como, digamos, como generar anclajes sin que las personas se den cuenta necesariamente. ¿Ok? Simplemente tú puedes ver un amigo tuyo que está pasando por un estado emocional positivo y puedes tocarle el hombro, por ejemplo. Luego otra vez lo ves pasando por un estado emocional positivo, luego vienes y le tocas el hombro. Y luego de hacer eso varias veces, repetitivamente, prueba tocando el hombro y mira lo que le pasa. Lo más probable es que se acuerde de esos momentos. ¿Ok? Es por ejemplo, cuando los boxeadores, por ejemplo, ganan una pelea y siempre les alzan la mano hasta arriba, ¿no? Cuando ganan. Pero se las alzan como de una manera como, ¡fuah! No, ganó, como con la sorpresa. Eso también sería un anclaje. Si en algún momento a un peleador tú agarras y le alzas la mano, le dices, ganaste, quizás le hagas recordar su momento en el que peleaba y ganaba. Porque tiene emociones fuertes asociadas a ese tipo de levantamiento de brazo. Entonces tú podrías hacer eso también con tus clientes, podrías hacer eso con tu equipo, ¿bien? O podrías hacer eso contigo, ¿no? Detectar tus propios anclajes y estimularlos tú mismo, porque tú estás en control de tu mente, ¿no? Y tú quieres saber qué anclajes tienes. Entonces, existen anclajes kinestésicos, como el tocar el hombro a alguien. Estos son los más comunes en PNL, se utilizan bastante, y se basan en el tacto o en el movimiento. Un ejemplo clásico, por ejemplo, es que vemos en muchas personas que hablan del coaching, que te dicen que toques el dedo pulgar y el dedo índice, y que pienses en algo que te dé confianza, en algo que te dé tranquilidad. Y asocian este estímulo con algo de confianza y tranquilidad. Se lo repiten tantas veces, se lo anclan unas 10, 15, 20 veces. Cada vez que empiezas en algo positivo o de confianza y de seguridad, haces esto. Cada vez que sientes confianza y seguridad, haces esto, haces esto, haces esto. Y los estimulan tantas veces que la mente asocia este movimiento con la confianza y la seguridad.
Luego, al repetir este gesto en otro momento, vas a poder revivir la emoción. Luego también están los anclajes visuales, que puedes utilizar imágenes, puedes utilizar símbolos o gestos visuales como anclas. Por ejemplo, imaginar una luz brillante que te hace entrar en estados de seguridad y confianza. Podrías imaginar una luz en tu mente, porque los anclajes visuales es algo que tú puedes pensar o visualizar. Bien, y eso se te lleva a la imaginación y a la creatividad. Entonces tú podrías crear una imagen en tu mente que te genere esa motivación que necesitas, y con esa imagen nada más anclar. Quiere decir hacer un estímulo específico que te sea fácil recordar, como cerrar el puño, por ejemplo. Pero solamente utilizando, digamos, la imaginación para hacer esta asociación. En el anclaje kinestésico lo hacemos a través del cuerpo. Y los anclajes auditivos, que básicamente son las palabras, sonidos o incluso tonos de voz, que pueden ser anclajes realmente poderosos. ¿Quién no tiene un tono de voz anclado, no? Un ejemplo sencillo es asociar una palabra positiva, por ejemplo, éxito o poder, a un estado emocional fuerte y repetirla cuando necesitas generar ese sentimiento. Por ejemplo, cuando vemos las caminatas sobre fuego, cuando vemos que los coaches hacen caminatas sobre fuego, se ven eventos de alto impacto como esos. Cuando tú estás caminando por la caminata sobre fuego y estás pasando quemándote los pies, tú usualmente repites un ancla auditiva. Quiere decir que tú pasas gritando algo en específico que fue ensayado previamente antes de que hagas la caminata sobre fuego. Eso también vendría a ser un anclaje. Ese anclaje que tú gritas mientras pasas sobre fuego, lo que hace es generarte la confianza, seguridad y certeza de que vas a poder caminar por la caminata sobre fuego y que no te vas a quemar y que vas a estar bien. Entonces, eso también es una manera de hacer anclajes. ¿Cómo se crea un anclaje? De la siguiente manera. Primero se elige el estado emocional que quieres anclar. Luego evocas esa emoción intensamente, porque tiene que ser bien intensa la emoción que tienes que evocar. Luego vas a asociar un estímulo físico o sensorial con esa emoción, como cerrar tu puño, como poner los dedos así, como en el método Silva. Y luego vas a repetir el proceso para reforzar el anclaje. Quiere decir que lo vas a hacer varias veces. Piensas en eso, tienes la emoción intensa, cierras el puño. Piensas en eso, tienes la emoción intensa, cierras el puño. Para que luego puedas utilizar el anclaje en el futuro. Quiere decir que primero lo practicas tras bambalinas, lo puedes practicar en tu casa, hacer este anclaje de confianza, de confianza, de confianza, de confianza, y luego ya en la calle, en donde realmente necesitas ese anclaje de confianza, utilizarlo y ponerlo a prueba. Porque para eso se trata, de que tú te entrenes tras bambalinas, tengas tus anclajes preparados, para que en el momento que más lo necesites, nunca te quedes con las ganas, ¿no? No la cagues por los nervios, por la ansiedad, por el miedo, sino que tengas ya tú una estrategia mental que has venido preparando para momentos de emergencia. ¿Ok? Entonces eso es muy importante. Y por ejemplos prácticos de anclajes, por ejemplo, para generar confianza en público. Si sientes nervios al hablar en público, puedes crear un anclaje para la confianza. Esto lo enseñan en cursos de oratoria, por ejemplo. Recuerdas un momento en el que te sentiste muy seguro y confiado, anclas ese estado con un gesto como apretar el puño, y antes de hablar en público lo que haces es activar el anclaje. Por ejemplo, yo recuerdo cuando estaba a punto de salir a escenario en el Congreso Ciencia del Éxito, el año 2020, 2021 creo, y me acuerdo que me estaba poniendo de nervioso porque eran muchas personas y estaba tenso, en verdad estaba muy tenso, y lo que hice fue activar uno de los anclajes de confianza que tengo asociados en los deportes de contacto. En los deportes de contacto, usualmente cuando vas a pelear, comienzas a hacer saltitos, comienzas a saltar, como atrás adelante, atrás adelante, atrás adelante. Esa sensación de saltar te genera equilibrio, confianza, es como un estoy listo para la pelea, no estoy listo para el enfrentamiento. Y todos los peleadores usualmente lo tienen ese anclaje de hacer pequeños saltos. Pues yo antes de salir al escenario, ¿qué creen que hice? Hice esos pequeños saltos como si fuera a salir a una pelea tal cual, y luego subí al escenario y hice una de las mejores ponencias creo que pude hacer en toda mi vida. O sea, subí con una energía brutal. Me sentía en control de mi cuerpo, de mi lenguaje no verbal. Hice todo realmente como tenía que haberlo hecho. Pero porque ya tenía un anclaje
que había reforzado muchísimo. Entonces, para eso es que tú estarías interesado en crear anclajes, para que en el momento que más lo necesites, puedas traer emociones que son importantes para ti. Luego también puedes tener anclajes, eso es para crear un anclaje para la confianza. Luego también puedes crear un anclaje para la productividad. Si quieres sentirte más productivo en el trabajo, puedes asociar un sonido como el de una campana suave o una música motivacional. Siempre ponerte la misma música cada vez que vas a comenzar a ser productivo. Y esto lo vas a asociar con un estado de máxima productividad. Escucha el sonido siempre que te sientas altamente concentrado y luego utilízalo como anclaje cada vez que necesites concentrarte. Entonces, por ejemplo, yo usualmente cuando voy a crear PowerPoints, usualmente pongo esta música que es como de inspiración, como puedo poner a Mastapiano como... Cuando estoy haciendo PPTs, cuando tengo que hacer algunos proyectos que tengo que crear o tengo que hacer dibujos para plasmar la idea de lo que quiero hacer, pongo música como esta, por ejemplo. Y esa música la tengo asociada a momentos de creatividad. Es un anclaje, ¿te das cuenta? Entonces yo estoy haciendo que cada vez que yo tenga que crear algo, voy a poner esa playlist que es para creatividad específicamente. Cuando estoy buscando energía, motivación, como que un poco más de algo más operativo, como que solamente ya tengo que hacer, como por ejemplo una vez que ya la parte de creatividad ya desagregué todos los PPTs, los temas, subtemas, ya me toca pasarlo a la PPT. Ya para pasarlo a la PPT no voy con la misma energía de creatividad, porque la energía de creatividad viene con un poquito de sueño, ¿no? Entonces voy a utilizar ahí la energía de motivación, la energía de acción. Entonces cambio de playlist y utilizo una playlist, por ejemplo, escucho mi reggaetoncito, escucho ahí otra música que me haga sentir emociones diferentes, emociones ya de hacer. Entonces esa es una de las maneras en como yo al cambiar de playlist voy creando anclajes, uno para crear y otro para ejecutar nada más, traspasar una información a otra. De esa manera podrías utilizar tu playlist si quisieras programar tu mente también. Y para la relajación, ¿no? Puedes crear un anclaje para la relajación. Al final de un día largo, si asocias el tocar tus muñecas con un momento de relajación profunda, puedes replicar esa sensación más tarde cuando te sientas estresado. Otra manera de generar anclajes de relajación es, por ejemplo, crear un ritual para cuando llegues a tu casa. Entonces, cuando llegas a tu casa, creas un ritual. Quiere decir que haces algo específicamente siempre para llegar a esa relajación. Puede ser que te tomes un baño de agua caliente por 10 minutos, luego te pongas una loción, luego te eches una crema, luego puedas poner esencia de vainilla en tu cuarto y además esté tu cama bien tendida. Y te pongas una pijama que te sea muy cómoda, por ejemplo. Podrías hacer estas 6 cosas y asociar estas 6 cosas siempre a la máxima relajación. Si lo haces siempre de la misma manera, entonces tú habrás creado un anclaje para relajarte, para dormir profundo. ¿Cómo usar anclajes para emociones poderosas en el día? Ya hemos hablado de cómo crear anclajes para la relajación. Hemos hablado de cómo crear anclajes poderosos para la productividad. Hemos hablado de cómo crear anclajes poderosos para la confianza. Incluso les he dado mis propios anclajes. Así que, ¿cómo usar anclajes para emociones poderosas en el día? Antes de una reunión importante, deberías activar un anclaje. Algo que te dé confianza. Ya sea que te sueltas un poco los hombros, que te estiras un poquito. Deberías hacer algo para ese momento especial, para estar listo para dar tu máximo esfuerzo. Luego, también podrías utilizar anclajes al momento de despertar, para despertarte con más energía. Por ejemplo, despertarte y poner una alarma específica que te haga sentir motivación o energía. Que eso es muy usado, ¿no? Por ejemplo, ¿han visto el Temach? Que tiene su alarma que dice: tú eres bien verga, mi compa. Pero ¿sabes las vergas que le gustan a la gente? Le gustan las vergas paradas, mi compa, no las vergas dormidas. Esa es una alarma que te puede hacer recordar como el hecho de levantarte, ¿no? Y comenzar a tomar acción. Entonces, esa puede ser una motivación al despertar. Utilizar una alarma en específico que te haga recordar ciertas sensaciones en específico que tú necesites al despertarte para despertarte con más energía. Y también puedes utilizar el anclaje para superar un estado emocional negativo. Si te encuentras en una situación de estrés o ansiedad,
puedes utilizar un lenguaje previamente, pero un anclaje previamente establecido para la calma o la paz interior, y activar ese anclaje te ayudará a cambiar el estado emocionalmente, que vendría a ser como casi un colapso de anclas, ¿no? Por ejemplo, estarte sintiendo estresado y frustrado y activar tu anclaje de tranquilidad. Eso podría hacerte generar más calma. Como también podrías colapsar, que esa es la técnica que quería ver si podíamos utilizarla, pero por el tiempo parece que no. Pero la técnica de colapso de anclas, ¿quieren que les explique cómo funciona la técnica de colapso de anclas? ¿O no les explico? Ya, vamos a ver si quieren que les explique. Vamos a ver qué dicen las personas que están conectadas en TikTok. Si me dicen que les explique, yo les explico. Es una técnica ya más avanzada. Por ahora vamos con los anclajes en el entorno deportivo. ¿Cómo los deportistas utilizan los anclajes? El ejemplo de Michael Jordan, por ejemplo. Se dice que Jordan tenía una serie de rituales previos a sus partidos que funcionaban como anclajes, como por ejemplo tocarse los zapatos, apretar el puño, respirar de una manera específica. Él hacía estas respiraciones en el camerino. Todos sus compañeros dicen eso. Él era el capitán. Por algo era el capitán. Hacía lo que otros no hacían. Hacía respiraciones para entrar justamente en ese estado y prepararse para lo que se avecinaba. Y todo esto lo ayudaba a entrar en ese estado mental óptimo antes de los partidos. También Roger Federer, quien es tenista, algunos expertos en PNL han analizado cómo Federer parece resetear su estado emocional después de perder un punto clave. Entonces imagina que estás jugando tenis y estás perdiendo un punto clave. Usualmente tienes dos opciones: o comienzas a sentir que perdiste, que ya la cagaste, o simplemente reseteas como hace Roger Federer. Reseteas como que eso no pasó nada, seguimos ganando, en el otro te gano, y de esa manera puedes romper ese pensamiento limitante que podrías tener en primer lugar. Su anclaje sería, el anclaje de Roger Federer es el siguiente: es un gesto sencillo, que es ajustar el pelo o tocar su raqueta, lo que lo ayuda a mantener la calma y concentración. Entonces él siempre hace esto, agarra y toca su raqueta, que significa que vamos a comenzar de nuevo. Y bien, a ver, vamos a seguir con la siguiente parte. A ver, me habían dicho que quieren que haga el colapso o no. Sí, abrazo, me estás motivando. Bien, genial. Si te sirve un 1% de esto, pues ya ganaste. Como les digo, la idea no se trata de tener el 100% de la razón, sino simplemente ustedes puedan conocer una manera diferente en la que podrían programar su mente. Hay unas hipótesis avanzadas de los anclajes, con el vínculo entre la neurociencia y la programación neurolingüística. Y los anclajes en PNL, aunque se originan del condicionamiento clásico de Pavlov, han sido reinterpretados y ampliados en el contexto moderno a través del lente de la neurociencia y el condicionamiento emocional consciente. La hipótesis detrás de los anclajes no solo se basa en la creación de asociaciones simples emocionales, sino también en la capacidad del cerebro de crear patrones neurológicos repetitivos, gracias a su capacidad de neuroplasticidad. Cada vez que activamos un anclaje, estamos reforzando las conexiones neuronales, que es lo que les decía acá, entre un estímulo, el ancla, y una emoción, el estado deseado. La repetición fortalece estas conexiones neuronales, haciéndolas más auténticas y fáciles de activar. Esto está respaldado por la idea de que neuronas que disparan juntas permanecen juntas. Y esto lo explica la ley de Hebb. Entonces ustedes se preguntarán ¿qué es la ley de Hebb? Pues acá se los explico. La ley de Hebb fue propuesta por el neuropsicólogo canadiense Donald Hebb en 1949 y se refiere a cómo se fortalecen las conexiones neuronales en el cerebro cuando dos neuronas se activan simultáneamente. Cuando una neurona envía señales repetitivas a otra neurona en momentos cercanos, las conexiones entre ellas se comienzan a hacer más fuertes. Con el tiempo, estas neuronas se vuelven más propensas a activarse juntas. Esto significa que si dos estímulos o experiencias ocurren repetitivamente al mismo tiempo, el cerebro los vinculará más fácilmente.
La relación con los anclajes en la PNL es que los anclajes en programación neurolingüística son una manifestación práctica de la ley de Hebb. En PNL, cuando asocias una emoción con un estímulo sensorial, como una imagen, un sonido o una sensación física, estás fortaleciendo esa conexión neuronal. A través de la repetición, esta asociación se vuelve automática de manera que la mera presencia del estímulo puede activar la emoción o el estado emocional correspondiente. Esto es similar a cómo el cerebro aprende y refuerza cualquier patrón o hábito. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, también otra hipótesis de cómo es que los anclajes funcionan, además de la neuroplasticidad, además de la ley de Hebb, es también la red de default mode, que quiere decir que es un concepto menos conocido en PNL, que no te lo va a enseñar nadie, solo te lo voy a enseñar yo, que significa con respecto a cómo los anclajes afectan a la red de modo por defecto, o DMN, del cerebro. La red de modo por defecto está activado cuando la mente, escucha bien, se activa esta red de modo por defecto cuando la mente no está enfocada en tareas externas y se cree que está relacionada con el pensamiento interno y la autorreflexión. Los anclajes pueden reprogramar la forma en que la red de modo por defecto se activa, asociando ciertos pensamientos recurrentes con emociones positivas en lugar de negativas. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que cuando las personas están haciendo algo de manera automática, como manejando carro, cuando ya sabes manejar carro, imagínate, ya sabes hacer todos los cambios, sabes manejar carro, sabes acelerar, sabes frenar. Quiere decir que tu mente ya no necesita pensar en eso. Entonces, como ya no necesitas estar en conciencia de esto, lo manda al piloto automático, lo manda a la mente inconsciente. Entonces ya no sabes lo que haces, simplemente lo haces de manera automática. Cuando pasa eso, se activa la red de modo por defecto. Quiere decir que se activa este diálogo interno interior. Entonces, mientras estás manejando, comienzas a pensar en ti, en cosas de ti. Usualmente las cosas que piensas de ti en esta red de modo por defecto suelen ser cosas negativas. Entonces, ¿por qué un anclaje podría ayudarte a colapsar ese diálogo interno? Porque cuando tú estés pensando en algo negativo, cuando estés en esta red de modo por defecto, en este diálogo interno compulsivo, tú puedas activar el anclaje y forzar a la mente a traer pensamientos que realmente quieres recordar. Entonces dejas de ser una víctima de tu red de modo por defecto, la hackeas y tú le dices a tu mente qué tienes que pensar en base a cómo tú decides sentirte ahora, en base a las emociones que tú quieres sentirte ahora. Por eso se trata de que tú te enriquezcas emocionalmente. A eso me refiero, a que dejes de ser víctima de tu red de modo por defecto. Luego también en las hipótesis están los anclajes y la memoria somática. Otro concepto avanzado sobre los anclajes es cómo interactúan con la memoria somática, es decir, la memoria almacenada en el cuerpo a través de sensaciones físicas. La PNL sugiere que las emociones están fuertemente vinculadas con sensaciones físicas. Por lo tanto, los anclajes kinestésicos, como los gestos o movimientos específicos, pueden tener un impacto profundo en la reactivación de ciertos estados emocionales. Hay un estudio sobre la memoria corporal, un estudio realizado en el 2016 en The Journal of Neuroscience, mostró que las emociones intensas tienden a tener un correlato somático en el cuerpo. Es decir, los sentimientos de ansiedad, alegría y confianza se experimentan físicamente en diferentes áreas del cuerpo, lo que sugiere que los anclajes kinestésicos son particularmente efectivos porque despiertan esas memorias emocionales almacenadas. Casos de estudio sobre anclajes emocionales en los contextos terapéuticos. En contextos terapéuticos, los anclajes se han utilizado para ayudar a las personas a superar estados emocionales difíciles, como el estrés postraumático, la depresión o la ansiedad. Hay un estudio sobre anclajes y ansiedad, publicado en la International Journal of Clinical and Experimental Hypnosis en el 2014, quien investigó el uso de anclajes en personas con altos niveles de ansiedad social. Los participantes practicaron anclajes kinestésicos simples, como apretar el puño cuando se sentían relajados, y los activaban antes de situaciones estresantes, como dar un discurso en público, y el resultado fue una reducción significativa de la ansiedad.
en comparación con el grupo de control, lo que sugiere que los anclajes pueden ser una herramienta eficaz para cambiar el estado emocional. Anclajes en la superación del trauma. Un caso clínico reportado en The British Journal of Psychotherapy en el 2018 mostró cómo un terapeuta usó anclajes emocionales en el tratamiento de un paciente con trauma de la infancia. La técnica de anclaje que se utilizó para asociar una sensación de seguridad y calma con una postura física específica, que eran las manos entrelazadas. Al repetir este anclaje en sesiones y situaciones cotidianas, el paciente fue capaz de gestionar con éxito su ansiedad relacionada con recuerdos traumáticos, mostrando que los anclajes pueden funcionar a un nivel profundo en el cerebro emocional. Bueno, luego también están los nuevos descubrimientos sobre anclajes multisensoriales, que ya se los explicaré más adelante, ya para las personas que estén interesados en estar en mi escuela de Tigres en programación neurolingüística. Y bueno, quería comentarles el fenómeno del sobreanclaje y cómo evitarlo. También podrías llegar a sobreanclarte, quiere decir a utilizar tanto tu ancla que incluso la llegues a colapsar. Hay dos fenómenos que pasan en los anclajes. Primero, que el anclaje que tú vayas a hacer, esta manera kinestésica en la que vas a recordar estas emociones, tiene que ser tiene que ser único. O sea, no puede ser, por ejemplo, en la mano. En la mano en la mano derecha, por ejemplo, si es derecho, no puede ser en la mano derecha en los nudillos derechos. ¿Por qué? Porque cada vez que lo saluden, le van a estar apretando los anclajes. Entonces, eso va a hacer que colapsen el ancla. Por eso que los anclajes deben ser en lugares que no sean de fácil acceso, como los hombros, las rodillas, o que sean de una intensidad particular. Luego también, los anclajes deben ser recargados. Entonces tú podrías tener una sesión de coaching con PNL conmigo, por ejemplo, one to one, y yo te puedo ayudar a anclar sensaciones positivas que tú quieras experimentar para tener más éxito en algo. Por ejemplo, una persona que quiere cerrar más ventas, pero al final de cierre titubea, tiene miedo, le da nervios, piensa que no merece. Bueno, podríamos crear anclajes para romper eso y puedas hacer un buen cierre. Pero ¿qué es lo que pasaría? Lo que tendríamos que evitar es que se haga un sobreanclaje. Quiere decir que tú siempre tienes que estar recargando estos anclajes constantemente. Entonces, cada vez que tú cierras la venta, deberías activar tu anclaje y guardarte esa memoria de bien, carajo, lo hice bien, concha su madre, sabía que podía hacerlo, bien, soy el mejor, sabía que podía hacerlo, siempre lo supe. Por ejemplo, y recargar tu anclaje con esa intensidad emocional. Y cuando me refiero a esa intensidad emocional, pues digo palabras soeces, porque tú requieres activar toda tu neurología. O sea, no te puedes guardar nada. Tienes que hacer que tu cuerpo, digamos, sude al momento de repetir eso, para que el anclaje esté en su máximo pico máximo pico de intensidad. ¿Ok? Y de esa manera, pues, sea fácil a tu cuerpo asociar. Ah, sí, es esa súper emoción la que quiere. A ver, ¿qué dicen acá en el TikTok? Pierre, ¿hay anclajes de lenguaje en forma de metáforas? No hay anclajes en metáforas. No suelen haber anclajes en metáforas. Las metáforas es más una manera de incrustar creencias, incrustar valores, pero no hay anclajes ahí usualmente, porque se requiere la repetición. Pero la persona que hace la metáfora podría anclar a las otras personas. Por ejemplo, siempre en la hipnosis, por ejemplo, cuando yo hago hipnosis, utilizo un tono de voz diferente. Usualmente hablo así, hablo bajito. Y de este tono de voz es como hago todo el proceso, con un tono de voz suave, lento, para que la persona se relaje tanto como para cuando yo le diga lo que esta persona me ha dicho que quiere incrustar en su mente, sea pues pues digamos de una manera sutil cuando está relajado. Entonces la persona que cuenta las metáforas podría anclar su tono de voz cuando cuenta las metáforas, pero no es que la metáfora en sí te ancle. Un ejemplo de anclaje emocional en una situación, por ejemplo, digamos que, a ver, hay varios. Por ejemplo, anclajes con respecto cuando tienes con tu pareja, por ejemplo, ¿no? Que siempre, ay, tú siempre haces eso, tú siempre te equivocas, tú siempre te equivocas, tú siempre te equivocas. Cada vez que luego tú escuches a tu pareja decirte tú siempre te equivocas, esa emoción que te hizo sentir se queda anclada.
y se ancla el estado de, digamos, de no merecimiento, incompetitividad. Y en pareja es donde constantemente estamos creando anclajes, ¿ah? En pareja siempre hay anclajes. Siempre estamos anclando cosas. ¿No ves que nuestra pareja es nuestra máxima intensidad emocional? Es quien nos saca de los carriles. Entonces siempre estamos creando anclajes. Entonces las palabras que te puede decir alguien podrían, las emociones quedarse asociadas. Entonces si cada vez que la persona te diga lo mismo, vas a volver a sentir lo mismo, ¿no? Entonces tú tienes que comunicar siempre. Oye, lo que estás diciendo me está generando esto. Cada vez que dices eso, en verdad, comienzo a sentirme muy mal. Me hace acordar a mi papá, cuando mi papá me decía esto y me hace sentir inepto o inepta. No lo hagas, deja de hacerlo. ¿Me entiendes? Si tú no te das cuenta que te hacen un anclaje, ¿cómo lo paras? ¿Cómo lo detienes? Tienes que tú saber qué está pasando en tu mente, qué están programando en tu mente para que tomes control de eso y le digas, oye, no digas eso porque es la quinta vez que lo dices. Y en la quinta vez que lo dices, vengo sintiendo lo mismo. Me estoy acordando del trauma que tenía con mi papá. Me estoy acordando del trauma que trabajé con mi terapeuta, con mi coach. Me estás despertando el trauma de nuevo. Deja de hacer eso. Es una orden, no lo hagas más. No te doy el permiso de hacerlo. Deja de hacerlo. Y cortas con el anclaje, ¿te das cuenta? Entonces, es una manera de generar anclajes y una manera también de negar los anclajes, ¿no? Sabiendo qué te están haciendo sentir con lo que te dicen. Te pueden estar creando muchas anclas. ¿Qué estudiaste? Estudié varias terapias alternativas como coaching, life coaching, coaching con PNL, coaching con hipnosis ericksoniana, hipnosis elmiana, EFT tapping, psicología energética. Llevé un curso de neuropsicoeducación. El año pasado hice un curso de salud mental y psiquiatría. Y vengo estudiando muchas cosas en realidad, todo con respecto al desarrollo personal y potencial humano. Entonces, anclaje sería como un mandato inconsciente que recibimos. Anclaje sería la emoción que estamos asociando a esas palabras que nos dice la otra persona. Porque como te digo, la otra persona te dice como que eres una inepta, pero a ti tú no solamente recibes las palabras, sino que te está haciendo recordar una memoria en cuando tu papá te decía que eras una inepta y tenías esa sensación de vacío o incompetencia dentro de ti. Entonces tienes un recuerdo traumático que está siendo reforzado por la emoción que sientes fruto de las palabras que te está diciendo la otra persona. Por eso que hay anclajes visuales, hay anclajes auditivos y hay anclajes kinestésicos. Y cuando no escuchan, lo hacen mal una y otra vez. ¿Cómo lo manejo? ¿A qué te refieres? Bueno, entonces esa es la manera como ustedes pueden generar anclajes. Ya se han dado cuenta que con esto pueden hackear el DMN, que es justamente ese diálogo interno compulsivo que todos tenemos. Así que vamos a ir ahora con las preguntas y respuestas que ustedes puedan tener. A ver, vamos a ver esa participación. Y cuando no escuchan y lo hacen mal una y otra vez, ¿cómo lo manejo? Ah, ya entiendo. Cuando no escuchan y lo hacen mal y lo... interesante. Déjame pensar, a ver, déjame que voy a mojar un poco la boca. ¿Me puedo anclar yo misma positivamente? Sí, Angélica. Y eso es lo más importante. Tú puedes tomar control de tus anclas. Tú puedes hacerlo. Cada vez que sientas algo, una emoción bacán, ánclala con un movimiento físico, con palabras que te digas. Ánclalo. Y sé consciente, estoy haciendo esto. Estoy guardándome en mi memoria este momento. Por ejemplo, hay un pata que se llama, no me acuerdo cómo se llama el pata. El nombre del pata, doctor César Lozano. César Lozano, no sé si lo conocen, es un coach conocido, médico también. Él, por ejemplo, tiene una frase que le decía a sus hijos, que es: guárdate este momento. Cada vez que pasaba un momento feliz, muy emocionante, él les decía a sus hijos: guárdate este momento. Guárdate este momento involucra también que te guardes las emociones que estás sintiendo en ese momento. Entonces, cada vez que tú quieras anclarte a ti misma emociones positivas, recuerda, guárdate este momento y guárdate las emociones, lo que estás viendo y lo que estás escuchando, de una manera en específica, y guárdate ese momento. ¿Ok? Y ahí te estarías anclando positivamente. Entonces, cuando no escuchan y lo hacen mal y otra vez, ¿cómo lo manejo? Es interesante. Primero, hay que saber ahí que el tema que no escuchan es un juicio. Tú estás decodificando, acuérdate lo que aprendimos el día de ayer. Tú estás decodificando. ¿Dónde está mi hojita?
Ay, no, se rompió. Bueno, básicamente tú estás decodificando a través de tus filtros cognitivos que ellos no escuchan, pero no quiere decir que no escuchen. Podríamos decir que ellos sí escuchan, pero que las órdenes no están llegando con la claridad que necesitan y no están entendiendo el mensaje. Porque acuérdate, Alci, uno tiene que ser responsable de todo lo que le sucede. Entonces uno tiene que ser responsable de que el mensaje le llegue a todo el equipo. Y si el mensaje no le llega a todo el equipo, no culpas al equipo, culpas al líder. Y no lo culpas, en realidad lo haces responsable. Como decir, mejor cambia tu lenguaje, abárcalos de otra manera, dilo de otra manera, hazlo por escrito, repíteselos 3 veces o hazles un dibujo, por ejemplo, ¿no? Con respecto a qué tienen que hacer. Una vez que ya hayas buscado todas las explicaciones y no hayas logrado realmente, es que no escuchan, ¿no? Pero quizás sí escuchan, pero el mensaje no está llegando como para ese equipo. No quiere decir que tu mensaje no llegue, pero para ese grupo de personas no está llegando, ¿no? No está llegando con la efectividad que necesitarías. Entonces, eso podrías cambiarlo, ¿no? Y cuando ya te escuchen, ancla. Utiliza un anclaje, como por ejemplo, tócales el hombro a todos y diles buen trabajo, buen trabajo, buen trabajo. Ya entendiste, ya entendiste, ya entendiste. ¿Me entiendes? Ya entendiste, muy bien, ya entendiste, muy bien. Utiliza las mismas palabras, tócales el hombro, muy bien, ya entendiste. Cuando estén haciendo las cosas bien que les pediste. Y estaría usando un ancla. Y me pongo claro yo mismo, si el anclaje depende... El anclaje depende, a ver qué dice, y funciona de qué tipo de persona eres, si eres kinestésica, visual o auditiva. Sí, es una buena pregunta. Sí, si eres una persona que es más visual, que tiene más desarrollado esa modalidad, ese sentido, entonces probablemente te motiven más cosas visuales. Pero no quiere decir que no te puedan motivar las kinestésicas o las auditivas, sino que el hecho de que tú imagines cosas ya podría ser suficiente como para sentir cosas y generar un anclaje. Si tú eres más auditivo, entonces utilizarías más las palabras para poder anclarte. Y si eres más kinestésico, buscarías emociones específicas que quieras anclar. Entonces sí, podría ser un buen indicador saber cuál es tu canal predominante, si eres más visual, auditivo, kinestésico, y comenzar por ahí para hacer el ancla. Pero al final el mejor anclaje, Hans, es el que utiliza todos los sentidos, en el que ves, escuchas y sientes. Es el mejor anclaje porque le aumentas la máxima intensidad. Los recuerdos traumáticos, los más traumáticos, son los que tienen imágenes, sonidos y sensaciones. Si así se crean los traumas, así también se crean los antitraumas. Quiere decir, esas ganas de querer realmente hacer las cosas, esa certeza, esa sensación de querer lograrlo, también se crea de la misma manera. Ves, escuchas y sientes. Entonces los mejores anclajes son con estas 3 características. ¿Por qué soy tan sensible? Cuando me hace sentir que llego tarde, cuando hice lo posible de llegar. Bueno, quizás eres sensible, podríamos decirlo, porque tienes tu vaso emocional repleto. Entonces, en vez de que tu taza de café es, digamos, de tristeza, o vamos a ponerle sensible por no querer decir tristeza, dolor, abandono, soledad, incompetencia, lo que sea que estés sintiendo. Esa emoción está al tope. Entonces te pueden decir cualquier cosa con que llegas tarde y tú ya rebalsas. Pero no es que cuando llegas tarde te haga rebalsar. Es que tu emoción por dentro estás al tope con esa emoción. Entonces requieres liberarla, requieres trabajarla. Cuando la trabajes y la dejes en cero, quiere decir cuando liberes todo, te tomes todo el café. Cuando ya no quede nada de café, nadita, tú vas a volver a llegar tarde, pero no te vas a sentir mal. Vas a llegar tarde y vas a decirles gracias por esperarme. Todavía con esas. Pero cuando hay emociones, demasiadas emociones acumuladas que no queremos ver porque están reprimidas en nuestra mente inconsciente, reprimidas por protección, ok, no está mal que reprimamos las cosas, lo hacemos por protección, pero uno comienza a darse cuenta de que algo no anda bien cuando comienza a tener sensaciones como las que me dices, Liz. Es frustrante, es retador. Es retador y es chévere. Ponte a pensar, ese grupo te está motivando a que hagas algo diferente, que aprendas nuevas cosas. Si no tuvieras un equipo tan difícil de manejar, quizás no estarías aquí aprendiendo cómo programar tu mente. Entonces, siempre los desafíos te llevan a hacer un upgrade. Entonces, no tengan miedo de que las cosas no funcionen. Eso es normal, las cosas no tienen que funcionar porque tienes que aprender algo nuevo, pues.
Y luego cuando aprendas algo nuevo, va a llegar un momento en que las cosas van a dejar de funcionar y tendrás que aprender algo nuevo. Y está bien, es momento de empujar, es momento de aprender. Eso es genial, no pasa nada. Son etapas de crecimiento. Entonces, guarda este momento de aprendizaje, así es, guárdalo en tu memoria. Guárdate este momento. Mil disculpas, gatito, recién entro. Buenísimo, buenísimo, ya estamos justo por terminar. A veces pienso que quieren que yo haga todo. Sí, pero recuerda que eso es una percepción de tus filtros cognitivos. Eso no quiere decir que eso esté pasando ahí. Ok, la idea es que tú puedas hacer... Si tú supieras ya PNL, tú podrías hacer las preguntas correctas para entender qué es lo que está pasando ahí. Pero yo creo que lo que deberías hacer es modificar tu lenguaje, tener más claridad con respecto al mensaje que quieres transmitir. O sea, no sé si lo haces verbalmente, pero si lo haces verbal, también hazlo escrito. O pide un feedback de ellos. Quiero personalmente con cada uno. ¿Qué es lo que te está impidiendo poder seguir las indicaciones? Quiero que hagas esto y no lo haces. ¿Qué te impide poder hacerlo? Necesito que lo hagas. Entonces tú puedes recibir esos feedbacks para que tú mejores tu lenguaje. Ah, lo que pasa es que no la entiendo, jefecita. Cuando usted dice que hagamos 3 y 5, o sea, ya en el 5 me está pidiendo el 4. Y yo no entiendo bien si el 3, el 4 o el 5, porque cuando estoy haciendo el 5 usted me dice que el 8. Entonces yo tengo que dejar de hacer el 4 por el 8, pero y además Pedro me pide el 3. Entonces, te das cuenta. Entonces puedes recibir ese feedback de tus trabajadores. Y está bien, es parte de aprender más, como más habilidades blandas, ¿no? Aprender más de liderazgo, aprender a escuchar más a las otras personas. Eso también te invita a pensar también en el desarrollo de tu cultura organizacional y transmitir más tus valores de ALSI a tu equipo y comenzar a crear una cultura. Eso es mucho mejor. Entonces, es un buen desafío. No opino porque entré tardísimo. Excelente, es retador, bien dicho, Tigre, así es. Tengo una pregunta, pero creo que está fuera del guión, pero trata de la mente. Suéltala, a ver, te la leo. Master, ¿cómo lidiar con un trabajo donde prácticamente obligas al cliente a comprar algo que no desea? Tú no puedes obligar a un cliente a comprar algo que no desea. Si puedes hacerlo, enséñame. Enséñame porque yo no sé cómo se hace. A mí no me podrías hacer comprar algo que no deseo. No se podría. Realmente quizás la persona inconscientemente siempre ha deseado eso. Y que tú le ayudes a darse cuenta de eso es diferente. Pero que no lo haya querido y que lo compre es bien difícil, ¿eh? No pasa eso. O sea, tienes que estar tranquila. O sea, la persona lo quiere comprar. Si lo compra porque lo quiere comprar, lo necesita. Que utilices por ahí alguna estrategia de ventas que pueda cambiar la percepción o puedas adaptar tu speech a algo, es diferente. Pero no es que la persona está comprando algo que no quiere. Ahora, también no quiere decir que, o sea, va por otro lado también lo ético, ¿no? O sea, también tener eso de la mano, ¿no? No utilizar, pues, promesas que no se pueden cumplir, ¿no? Pero la persona va a comprar lo que quiere. Si tú le dices algo y lo compras porque realmente lo quiere. No es porque no lo quiere, así que tranquilo, eso es bueno. Si cierras bien, está bien. Mientras que seas clara, haz una venta honesta. El cliente muchas veces necesita sobrepasar el miedo, pasar la frustración, la ansiedad, la inseguridad. Y tú tienes que ayudarlo en eso. ¿Eso quiere decir que lo estoy convenciendo a que me compren? No. Lo estás ayudando a liberar esos pensamientos limitantes o creencias limitantes con respecto a tu servicio y le estás ofreciendo lo que realmente quiere. Hay días que tienes bajones emocionales. ¿Cómo los manejas? Sí, hay días que tengo bajones emocionales. ¿Cómo los manejo? Buena pregunta. Depende. Si son extremos, así ya me da un bajón de que estoy bien triste, porque a veces me pasa que me pongo bien triste. No bien triste, ¿verdad? Es exagerado. Pero hay momentos en que me siento como pesadito, o sea, como que ya siento como que hay algo como que ya me está doliendo o por ahí alguna que otra cosa. Lo que más experimento es frustración. La frustración, un poquito de ansiedad, un poquito de miedo. Son las emociones que más frecuento porque, bueno, estoy en un emprendimiento, estoy en un negocio. Y son las emociones de todo empresario, ¿no? Frustración, es normal, de ventas, no vender. Es lo que nos mueve, es un dolor autoinducido, por así decirlo, ¿no? Pero cuando ya me pongo triste, usualmente me permito sentir las emociones. Me pongo música como esta. ¿Dónde está mi música para esos momentos?
Lo que yo hago es poner mi mente en blanco. O sea, medito un montón, medito y como que entro en contacto con mi emoción. Y la siento. Si quiero llorar, lloro. Si quiero hacer lo que sienta que tengo que hacer. Me doy permiso de sentir las emociones. Pero me pongo una música en especial. ¿Dónde está? ¿Dónde está mi música? Ahorita está mis me gustas, está. Me pongo esta, ¿dónde está? Me gusta mucho esta. Me pongo música como esta. La reproduzco una y otra vez por horas. Y me dejo envolver en mi emoción. Y me pregunto qué estoy sintiendo, cómo me estoy sintiendo. Estoy triste. Y comienzo a reflexionar sobre eso. Si tengo que llorar, lloro. Y cosas así, ¿no? Y así, me gusta la música tibetana. Me gustan las flautas tibetanas. Me hace sentir muy bien. Claro, exacto. Lo que pasa es que el gran problema es que las personas creen que sentir emociones negativas, entre comillas, porque es una etiqueta igual. Emociones son emociones. No puede ser que digas que solo quiero emociones positivas, ¿no? Esas pendejo. O sea, emociones positivas y negativas, ¿no? Aprenda a bailar todos los ritmos. Entonces el problema de la gran mayoría de personas es que cuando tienen emociones negativas creen que algo anda mal. Creen que no está bien y en realidad está bien. Aprende a disfrutar del dolor. Viene de un peleador profesional de la jaula, ¿no? Disfruta del dolor. No es que sea sádico, o sea, disfruta del dolor en realidad, es parte de la vida. No puedes negarlo. No hay felicidad sin tristeza. Así como en momentos felices agradeciste a Dios por estar feliz, en momentos tristes sigue agradeciendo. Porque sigue siendo el mismo baile. Entonces baila en tus emociones negativas y disfrútalas, ríete de ellas, gózalos y mira lo rico que se siente sentirte triste. Y siéntelo y envuélvete y acaríciate y estate en esa emoción. Es lo más sanador del mundo. El problema es cuando empezamos a pensar que está mal y lo comenzamos a reprimir y no queremos comentarlo. Luego también puedes conectarte a este live también, donde estamos haciendo usualmente de 10 a 11 de la noche desafíos mentales, donde les estoy haciendo básicamente un proceso de coaching gratis para romper barreras mentales. Ya tienes un lugar para hacerte terapia rapidito. Puedo ayudarte con pequeñas cositas, ¿no? Grandes cosas ya sería algo más personal, pero con pequeñas cosas puedo ayudarte. Y es gratuito con desafíos mentales. Pero si tú eres hábil, entonces tú puedes, un gran problema, hacer tu introspección solita, te pones tu musiquita y luego vienes ya a soltar lo último que te queda. No se siente rico estar triste, sí se siente rico estar triste. ¿Por qué no? Si es una emoción bonita. ¿No creen que es una emoción bonita? No me gusta, estás triste. No les gusta bailar ahí, ¿no? Buenas noches, nueva seguidora. Gracias, Anaís, bienvenida. Los japoneses y chinos son simples y sabios. ¿Y cuál es la pregunta? ¿Música para cocinar o para tiendas? Hoy me vendieron 2 cargadores al final. No la quería, pero tuve que llevar. Te vendieron 2 cargadores. ¿Pero qué? ¿Te obligaron a llevar 2 cargadores? No creo. ¿A qué hora haces live? Cuando escribas bonito. Cuando te auspicie Bolívar. Grandes cosas se cobran. ¿Sabes por qué las feministas son diestras? Porque no tienen... ¡Oh! ¡Qué frío! Estoy bien fríos, ¿no? Son humanos, no robots. Exacto, somos humanos, no robots, ¿no? Tenemos que aprender a sentir todas las emociones. Bonita, a mí no me gusta. Lo que pasa es que justamente ese es el problema. Que solamente queremos hacer cosas que nos gustan. Y cuando algo no nos gusta, no lo hacemos. Ay, no me gusta sentirme incómodo para leer y por eso no me quiero levantar a las 8 de la mañana. Bueno, por eso es que tu negocio no crece. Ay, es que no me gusta. Bueno, por eso tu negocio no crece. Porque la flojera, hacer las cosas fáciles, buscar el camino más fácil es lo que comanda tus decisiones. En mi caso no es así. En mi caso hago las cosas que tengo que hacer. Bailo todos los ritmos. Entonces, es una perspectiva. Puedes no tomarla, ¿ok? Pero es la perspectiva con la que yo me manejo, ¿no?
De emociones tristes se crearon también arte, música, pinturas. Así es, así es. Entonces, ¿realmente eran emociones tristes? ¿O es que fueron etiquetadas como tristeza por la cultura general? Pero al final son emociones. Y podemos aprender a capitalizar cada una de ellas. Por ejemplo, la cólera. La cólera es una buena emoción, por ejemplo, para tomar acción con respecto a algo. Y a veces a mis clientes les digo, ¿y no te da cólera que no te salga ese proyecto? Oye, ¿no te da cólera en verdad que me digas que vas a cumplir tu objetivo y no lo logres? Y a veces les meto bastante cizaña, ¿no? O sea, que me vienes diciendo hace como 5 años que quieres lograr eso y no lo haces, tu familia te ve no haciéndolo. ¿No te da cólera que no te salga? ¿No realmente tienes ganas de que te salga ese proyecto y digas, puta madre, quiero hacerlo? ¿No te da cólera? Sí, puta madre, odio que no me esté saliendo. Entonces con esa cólera vamos y logrémoslo, mañas, hazlo, mañas, comienza a hacerlo, que te dé cólera, detesta el no poder lograr tus metas y hazlo. Es un buen uso de la cólera, es una buena energía. Luego obviamente liberamos la cólera, ¿no? Pero al comienzo, para arrancar, puede ser una buena emoción. Entonces, digamos, el manejo para motivar a una persona no siempre tiene que ser hacia lo positivo, también puede ser hacia lo negativo. Hay una técnica especial que se llama el método Dickens, que pueden buscarlo en internet, muy famoso en los eventos de coaching. El método Dickens lo que busca es que las personas se asocien al dolor y se asocien también al placer. Entonces hacen que las personas se imaginen su vida, así funciona el proceso, se imaginan su vida cómo sería con ese mal hábito que no han podido cambiar. Entonces imagínate que tú eres un fumador, entonces te hacen imaginar que tú eres un fumador que ha pasado 1 año, 2 años, ese proceso ha empeorado, ya no fumas una caja, fumas 5, han pasado 3 años, te fumas 10 cajas, ya estás tosiendo, han pasado 12 años, ya no puedes ni respirar bien, ya no caminas, dejaste de hacer deporte, tu vida se fue a la mierda y comienzan a hacer que las personas vean todo lo negativo que van a llevar por mantener ese hábito. Y eso es un anclaje negativo. Y luego lo que hacen para motivarlos es, ahora imagínate qué pasaría si dejaras ese hábito, cómo estarías de acá a 1 año. Estarías haciendo deporte, con un mejor cutis, con una mejor piel, de acá a 5 años estarías oliendo bien, tendrías un mejor sudor, probablemente consigas pareja, de acá a 10 años. Entonces le crean también esa motivación hacia lo positivo. Pero eso positivo no sería tan rico sin esto negativo. Entonces, desde esa perspectiva es como les digo que aprendamos a que las emociones son emociones y aprendamos a bailar todos los ritmos. A eso me refiero. Porque también pensar que todo es pensamiento positivo es como estar pisando huevos, ¿no? Y luego me van a venir luego diciendo, no, PNL es pensamiento positivo. No, papi, no. PNL es pensamiento nomás. Y ahí nomás nos quedamos. Positivo o negativo es una etiqueta. Y nosotros sabemos de eso. Así que la PNL te ayuda a aprender a manejar tus pensamientos y emociones para que tengas los mejores resultados. ¿Será la programación? A ver qué me dicen. ¿Será la programación que tenemos donde clasifica las emociones buenas y malas erróneamente? Sí. Podríamos decir que sí. Por eso que ustedes ya están en la edad en la que pueden cuestionar lo que les enseñaron y decir, ¿esto realmente me funciona? ¿Realmente me funciona estar etiquetando mis emociones como negativas o positivas? ¿O debería estar viendo qué tan funcionales son las emociones que estoy sintiendo? Podríamos también tener ese enfoque, el enfoque en la funcionalidad. ¿Qué tanto te funciona? Esa canción no era triste, es reflexiva, para despertar el alma. Sí, como te digo, me invita a la reflexión. Entonces, como estoy triste, me hace llorar, pues. ¿Me entiendes? Me invita a la reflexión. La cólera te trepa el coraje, de ahí va para arriba. Claro. El coraje es una muy buena emoción, ¿no? Del coraje vas a otras emociones, ¿no? Así es. Sin nada como el desafío. Sí, la cólera es energía que te da valor. Sí. Te puede hacer tomar buenas decisiones también. ¿Sabías que 1 minuto de rabia debilita tu sistema inmune por 4 o 5 horas? Sí, pero no tomar acción por tus metas desde hace 5 años que no cumplas tu palabra, te viene rompiendo la vida misma, tu propósito y sentido de vida hace más de 5 años. Que si lo contáramos en horas, es un huevo de horas. Entonces tú decides, o sientes un poco de cólera y tomas acción por tus metas y vives la vida que quieres vivir, o sigues viviendo en arrepentimiento. Porque en el caso que la persona no despierta su cólera, la persona está sintiendo tristeza, dolor y culpa. Entonces el costo es peor. O sea, la persona no está logrando sus metas, ¿entiendes? Entonces estás viviendo frustrada por debajo de lo que puede hacer. Cree que no puede hacer muchas cosas, que quizás
nunca va a lograr sus objetivos, que no merece crecer. Está en un bucle mental increíble. Por eso no logra sus metas. Entonces, ¿por qué no darle un poco de rabia, una emoción específica que tú estás controlando? Porque esto lo está haciendo tu coach, que tú estás controlando para debilitar el sistema inmune 4 o 5 horas. Yo creo que su sistema inmune ya está recontra debilitado. Entonces, pero al utilizar la cólera y verse tomando acción y comienza a lograr sus metas, pues le va a dar la serotonina y dopamina necesaria para sentir que está haciendo un buen trabajo. Por eso es una cólera autogestionada. ¿Ok? Pero lo peor es lo que ya está sintiendo la persona. Imagínate tantos años sin lograr tus metas. Tienes libros ahí por leer. ¿Cuánto tiempo más van a estar ahí sin leerlos? Y repitiendo de tú misma, no tengo tiempo, no tengo tiempo. ¿Cuánto tiempo más te vas a castigar diciéndote no tengo tiempo para cumplir con lo que quieres? ¿Sabes cómo eso te hace sentir? Tú no quieres eso. Entonces podrías utilizar un poco de melancolía